Alejandro, ¿cómo estás? Hola Francisco, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y mucho más que medio ambiente, Pancho, porque... O Francisco, perdón. Pancho nomás. Porque... No Ah, nadie perfecto. Déjame. a mí me dicen Francisco en la calle y no me doy vuelta, así que Pancho nomás. Ok, está perfecto. Porque desde el mundo de la sostenibilidad y cuando hablamos de gestión sostenible, eh, eso implica mucho más que medio ambiente y es parte de lo que quiero poder presentar y mostrar hoy día. Perfecto, Alejandro. No sé si está compartida ya la presentación de Alejandro. Me están pidiendo que la compartas, de hecho, para poder ir La tengo directamente compartida desde acá del computador, la la tiene. tengo compartida. Ya, estamos seteando algo acá en los Listo, ningún computadores nuestros problema. para empezar, Perfecto. pero podemos ir avanzando algo por mientras, Alejandro. A ver, el medio ambiente, a través del deporte, hemos ido aprendiendo a través de la feria que es está absolutamente ligado una cosa con la otra. Ese mensaje a la gente, ¿cómo se lo hacemos llegar? A ver, yo creo, Pancho, que ahí hay un tema que me gusta en la pregunta que estás haciendo, que hay una que es cómo lo hacemos llegar y hay otra que es que para todos los que estamos en el ecosistema del deporte, cómo nos hacemos responsables de asumir el tema del medio ambiente. Y ahí es parte de algo lo que vamos a conversar y de la presentación que les tengo para hoy, que es cómo somos capaces nosotros de asumir y de construir desde lo que somos y tenemos. Y no Perfecto. estar esperando que sea otro el que tenga que hacer los cambios. Alejandro, te escuchamos entonces atentamente con tu presentación. Perfecto. Bien. ¿Se ve bien ahí, Pancho, o no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces Pantalla echamos a completa, estamos correr. listos. Perfecto. Echamos a correr entonces los 20 minutos que tenemos y... a ver, ahí estamos entonces. A ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría transmitirles? Y cuando estuve preparando la presentación, pensé principalmente en dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con que la gestión deportiva y la sostenibilidad son un camino para profesionalizar el ecosistema del deporte. Y lo menciono porque creo que en Chile y además en toda Latinoamérica tenemos mucho desafío en lo que es profesionalización de la gestión en este sentido. Y lo segundo es que la gestión deportiva sostenible es mucho más que medio ambiente, como un poco lo dice el título, pero hoy día voy a tratar de bajárselos, si pudiéramos decir así, o demostrárselos con elementos y cosas mucho más concretas y específicas. Entonces, ¿cuál va a ser el temario? Va a ser primero tendencias de gestión, vamos a hablar algo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ODS, algunas tendencias mundiales respecto de lo que es la gestión, una definición de sostenibilidad y terminar así con lo que es la gestión deportiva sostenible, ¿cierto? Que ya entonces a lo que estoy tratando de invitarlos es que ya no sea gestión deportiva y sostenibilidad, sino que sea gestión deportiva sostenible. ¿Ok? A los que tengan dudas, Pancho, y corrígeme ahí, ¿cierto? Tú te vas a hacer cargo de poder recibir las preguntas por cualquier cosa para que podamos contestarlas, Por ¿no? supuesto, acá estamos conectados con la gente. Perfecto, Pregunta que buenísimo. venga, la hacemos llegar, pero después de la presentación, para que Listo, trabaje tranquilo. vamos. Usted, perfecto, gracias, Pancho. Entonces, desde el punto de vista de tendencias de gestión, ¿cierto? ¿Y por qué me parece relevante abordar esto? Porque hoy día existe una Agenda 2030 de la ONU, ¿cierto? En la cual nos habla de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y en estos objetivos de desarrollo sostenible, más de alguno en algún momento decía, oye, lo que pasa es que es curioso que no exista ninguno que sea de deporte exclusivamente. Y en eso lo que a mí me gustaría plantear y lo que hemos conversado con mucha gente que se ha estado metiendo y ha estado trabajando desde el punto de vista de la sostenibilidad, es decir, es que el deporte es una herramienta para apoyar muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos desde ese lado una oportunidad muy grande de ver cómo el deporte, en la medida en que seamos capaces de valorizarlo y de demostrarle todas las dimensiones que esto tiene, puede aportar a mucho más que uno solo. Nosotros desde Aru Sports estamos hoy día buscando aportar en tres principalmente, más allá de que, como les decía, el deporte y la actividad física pueden aportar en muchos de estos. Y son, primero, salud y bienestar. ¿Por qué? Porque obviamente, y eso no tiene cierto no tengo mucho más que explicar, es que el deporte genera ciertos beneficios en la salud y bienestar.
en el número 5 de igualdad de género, porque muchas de las actividades en las cuales nosotros organizamos, desarrollamos y creamos para las organizaciones tienen que ver que buscamos la igualdad de género y buscamos darle participación a todas las personas. Y el número 8 de trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hemos estado ofreciendo programas para poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las empresas. Y por lo tanto, en la medida que tú tienes un mejor trabajo, te acercas a lo que es el trabajo decente y eso facilita y favorece el crecimiento económico. Y me gustaría destacar además dentro de estos objetivos, y que en el deporte creo que tenemos mucho por abordar, el número 17. ¿Y por qué el 17? Porque el 17 habla de alianzas para lograr los objetivos. Es decir, todos estos objetivos que están acá no son independientes, no es que no tengan relación uno con otro, y por lo tanto tenemos que ser capaces de generar alianzas para lograr objetivos. ¿Y por qué creo que en el deporte tenemos una tremenda oportunidad? Porque esto de que mucho se habla, ¿cierto?, de que el deporte nos enseña a trabajar en equipo, a relacionarnos con más gente, aquí tenemos una oportunidad para ser capaces de juntar y de ver cómo a través del deporte y de la actividad física somos capaces de abordar o de aportar a distintos objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión, ¿cierto?, existen hoy día distintos, si pudiéramos denominarlos así, movimientos o distintas formas de abordar la gestión de las organizaciones. El World Free Trade Organization, Sistema B, Economía del Bien Común, Valor Compartido, la ISO 26000, Economía Circular, Pacto Global, que también está a nivel mundial, y Empresas Conscientes, que está aquí en Chile específicamente. ¿Y por qué les traje esto? Porque la esencia, siento yo, de todas estas es que nos dicen que hoy día para hacer empresa o para hacer organización ya no basta con solamente el tema económico. Ya no basta con que yo diga solamente que esto es que yo genero un impacto económico. Y desde ese punto de vista, con los objetivos de la ONU y además, ¿cierto?, con los ODS y con estas tendencias de gestión, el deporte no puede estar ajeno a esto. Y tenemos que ser capaces entonces desde la gestión deportiva ver cómo nos involucramos y cómo somos capaces de incorporar esto en la gestión deportiva de una organización. Entonces, para ir abundando en lo que veníamos para hoy, ¿cierto?, quise buscar dos definiciones de sostenibilidad. Y la primera definición que traje es de la RAE y que dice muy simplemente que se puede sostener. ¿Y por qué traje esta? Porque creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en la gestión deportiva a nivel de todo Latinoamérica y de muchos otros países no desarrollados también, es que logremos que nuestra organización deportiva sea capaz de sostenerse sola y no estar esperando que sea otro el que me genere los recursos o el que me dé los recursos, sino que tengo que ver cómo soy capaz de generar mis propios recursos. Y la segunda definición del Oxford Languages, ¿cierto?, y que me parece que nos empieza a meter en esto de la sostenibilidad de manera muy bonita, dice cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. O sea, aquí nos pone un desafío que a mí me gusta mucho, que es ya no puedo pensar solo en el hoy día, ya no puedo pensar solo en cómo yo satisfago mis necesidades o de mi generación, sino que tengo que ser capaz de pensar en las generaciones futuras. Y entonces, desde lo que es gestión deportiva sostenible, ¿qué es lo que me gustaría partir reforzando y que creo que es algo que también tenemos mucho en poder avanzar? Que la gestión deportiva tiene mucho más de gestión que de deporte. ¿Qué quiere decir esto? De que en la organización deportiva yo me tengo que preocupar no solo del deporte, me tengo que preocupar de la experiencia del cliente, me tengo que preocupar del tema medioambiental, me tengo que preocupar de la gestión de los trabajadores de mi equipo. Y desde ese punto de vista, entonces, hoy día tenemos ahí una tremenda oportunidad de poder decir cómo hacemos que nos preocupemos, además del deporte, de todos los elementos de gestión que están fuera del recinto deportivo. Y entonces la gestión deportiva sostenible, y esto es lo que tienen en común la gran mayoría de estos movimientos que yo les decía a nivel mundial de Sistema B, Pacto Global o los que sean, tienen una mirada de triple impacto que se llama. La primera, y por supuesto, que es el foco y el centro de lo que hacemos, lo deportivo y lo social, ¿cierto? Porque eso es por lo cual, en el fondo, es la esencia del ecosistema en el cual estamos. Tiene un segundo elemento que tiene que ver con la preocupación del medio ambiente. Y
un tercer elemento que tiene que ver con la gestión económica. Y entonces acá nos obliga, ¿cierto? O nos invita, mejor dicho, porque más que obligación, nos invita a la gestión deportiva sostenible a tener esta mirada de triple impacto. Y esta mirada de triple impacto, como les mencionaba, en todas las tendencias de gestión a nivel mundial en general están presentes. En algunos de una u otra forma, pero todos tienen un foco en poder decir, tenemos que hacernos cargo de estos tres elementos. Y entonces, para llevarlo a algo mucho más concreto, y aquí voy a empezar a contestar esto que les decía de la gestión deportiva sostenible o de la gestión deportiva y sostenibilidad, mucho más que medio ambiente, yo me voy a basar en la ISO 26000. Y ustedes dirán, oye Alejandro, pero ¿por qué la ISO 26000 y no Sistema B, o por qué no Pacto Global, o por qué no Empresas Conscientes? Por dos elementos que para mí son bastante relevantes y que creo que para el ecosistema del deporte son relevantes. Lo primero, el proceso de la elaboración de la ISO 26000 es el proceso y el nivel de participación más grande en la historia de las ISO de toda la historia. Y eso significa que para poder llegar a crear esta ISO 26000 hubo que poner de acuerdo a muchas personas de países desarrollados, en desarrollo, de organizaciones de empresarios, de organizaciones de trabajadores, de organizaciones sociales, de empresas, de todas partes. Y el segundo elemento, que al menos a mí me parece que es muy relevante acá, es que la ISO 26000 es una guía y que está pensada para que cualquier tipo de organización la pueda implementar. No está pensada solo para las empresas o solo para el Estado, no. La ISO 26000 como guía pretende que ojalá cualquier tipo de organización que exista a nivel mundial sea capaz de guiarse por esto para ver cómo implementar una gestión, en ese caso de la ISO 26000, ¿cierto? Una gestión sostenible. Para el mundo en el que estamos nosotros y lo que nos gusta es cómo nos metemos entonces en una gestión deportiva sostenible. Y acá entonces la gestión deportiva nos habla de 7 elementos, ¿ya? Y aquí no es que haya un error si empezamos en el 6.2 y en el 6.8, porque en eso quise ser riguroso respecto de cómo la ISO lo plantea, ¿cierto? Y nos habla de gobierno corporativo. Nos habla de que una organización deportiva sostenible debe preocuparse de los derechos humanos. Nos habla de que tiene que preocuparse de sus prácticas laborales, que tiene que preocuparse del medio ambiente, que tiene que preocuparse de las prácticas justas de operación, que tiene que preocuparse entonces también de los asuntos de los consumidores y además tiene que tener una participación activa y desarrollo de la comunidad. Entonces, en estos 7 temas fundamentales que tiene definido la ISO 26000, acá es porque yo les decía que la gestión deportiva y sostenibilidad es mucho más que medio ambiente, porque medio ambiente, siendo un elemento importante, por supuesto que está acá en el 6.5, tenemos estos otros 6 elementos que son claves para poder nosotros desarrollar una gestión deportiva sostenible. Y entonces ustedes dirán, oye Alejandro, ya puede estar bonito esto o suena bien, pero cuéntanos un poquito mejor cómo se lleva esto a la práctica. Y un segundo elemento, perdón, que se me olvidó mencionar acá, pero es, en esto, la ISO 26000 habla de 2 elementos muy importantes también en los temas fundamentales. Primero, es que existe interdependencia. No es que cada uno de estos temas sean independientes, sino que entre ellos se necesitan y en muchas veces se van a cruzar ciertas cosas. Y lo segundo es que tiene un enfoque holístico, ¿ok? Entonces eso significa que tenemos que ser capaces de considerar todos estos elementos al momento de hacer una gestión deportiva sostenible. Entonces, basados de nuevo en la ISO 26000 y cómo lo aplicamos en organizaciones deportivas, ¿cierto? Aquí les traje cómo irlo aplicando en cosas concretas y específicas en una organización. Por ejemplo, a nivel de gobierno corporativo, ¿cómo se conforma nuestro directorio? Cuando el directorio cambia todas las veces completo, ¿no será eso un riesgo para mi organización si es que yo tengo 6 directores que cambian? O a veces, que es peor, ¿cierto? Y muchas veces en Latinoamérica nos ocurre, directorios que son prácticamente eternos. Pensando en la organización, eso no le hace bien a la organización. La organización necesita que se vaya renovando. Y entonces, desde el punto de vista de cómo abordo la gestión, si yo tengo 6 directores, tal vez lo que puedo hacer es que cada año vayan cambiando 2. ¿Para qué? Para yo poder darle una continuidad y darle sostenibilidad a la gestión de la organización. Un comité de ética. ¿Cuántos problemas hemos escuchado a nivel de las organizaciones deportivas
y cómo podríamos tal vez tener un comité al cual uno recurrir en el caso de tener ciertos problemas o en el caso de que tengamos dudas de cómo se están tomando decisiones. Y el gobierno corporativo tiene que ver principalmente con el proceso de toma de decisiones. Y acá lo menciono de esta forma, ¿por qué? Porque muchas veces en el deporte lo que nos ocurre es que vamos gestionando de acuerdo a la gente que tenemos y muchas veces para que la gestión sea adecuada lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que necesito, defino cuáles son los elementos que tengo que salir a buscar y desde ese punto de vista salgo a buscar la gente que pueda cumplir con esos roles. Y ahí entonces el foco está puesto primero en el proceso para que a través del proceso yo salgo a buscar la gente que necesito. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cierto? Uno de los elementos que plantea la ISO 26000 tengo que evitar la complicidad. Si yo soy testigo y sé de que existen violaciones a los derechos humanos en algunas organizaciones o de algún tipo de persona, como organización tengo que ser capaz de evitar ser cómplice. Si yo sé que existen violaciones a los derechos humanos y me quedo callado, soy cómplice. Lo segundo, la resolución de reclamaciones, ¿cierto? Y aquí lo puse tal cual como estaba en la ISO 26000. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cómo resuelvo los problemas si es que alguien me reclama respecto de la ISO de los derechos humanos? Y lo otro, discriminación, y grupos vulnerables. ¿Cómo está el tema de los pueblos originarios? ¿Cómo está el tema de la inclusión de personas con discapacidad, de la equidad de género? O sea, ahí tenemos muchos temas relacionados con los derechos humanos que son fundamentales y que se pueden abordar. Desde el punto de vista de las prácticas laborales, y acá en las organizaciones deportivas tenemos mucha tarea por hacer. ¿Tenemos todos los cumplimientos legales desde el punto de vista laboral con nuestros trabajadores y con nuestro equipo? ¿Nos preocupamos de la seguridad y la salud ocupacional del trabajador? ¿Estoy preocupado de los riesgos que tiene el trabajo que significa estar en una organización deportiva? Y otro elemento clave, ¿cómo me preocupo del desarrollo humano y la capacitación en el lugar de trabajo? ¿Le estoy entregando a mi equipo de trabajo las herramientas necesarias para que pueda hacer su trabajo? ¿O en general es el trabajador el que se las tiene que arreglar solo por su cuenta como está? Por otro lado, desde el punto de vista del medio ambiente, ¿cierto? La prevención de la contaminación, no es mucho más lo que tengo que explicar porque creo que es bastante simple ahí. El uso sostenible de los recursos, o sea, los recursos no son solamente, de nuevo, pensando en hoy, sino que cómo lo hago para que perduren. Y por otro lado, la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Pensando en los otros tres elementos que nos da, ¿cierto? O que nos pide la ISO 26000 desde el punto de vista de las prácticas justas de operación, ¿cómo me preocupo de la anticorrupción? ¿Han escuchado hablar ustedes alguna vez de corrupción en el deporte? Bueno, aquí la ISO 26000 lo que nos plantea es que tenemos que preocuparnos de eso. Segundo, la competencia justa, que la competencia entre mis proveedores, porque acá las prácticas justas de operación tienen mucho que ver con los proveedores con los que yo trabajo, ¿cierto? Es cómo me preocupo de que esa competencia entre ellos sea justa. Y por otro lado, el respeto a los derechos de la propiedad. Tengo que respetar a aquellos que han sido capaces de registrar sus marcas, de registrar sus nombres, de registrar sus logos, y utilizarlos como corresponde y respetando esa propiedad. Yo no puedo apropiarme de la propiedad de otros y tenemos que ser lo suficientemente profesionales para abordarlo de esa manera. Desde el punto de vista del asunto de los consumidores, la protección, miren el desafío lindo que nos pone acá. Cómo desde una organización deportiva nos preocupamos de la protección de la salud y seguridad de los consumidores, de los clientes, de los fans, de los que participan. Cómo hacemos que el consumo sea sostenible. O sea, ya no solo nos hablaba de que el uso de los recursos sea sostenible, sino que el consumo también sea sostenible. Y por otro lado, cómo me preocupo de los servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias. Y entonces nos está obligando a ir un paso más allá y no solo preocuparnos de ofrecer un evento deportivo entretenido. Y en lo que es participación activa y desarrollo de la comunidad, es participación activa de la comunidad. ¿Y eso qué es lo que significa? Que yo sea capaz de escuchar lo que la comunidad necesita y no llegar a imponer lo que yo creo que necesita. Lo segundo, creación de empleo y desarrollo de habilidades, ¿cierto? O sea, cómo yo ayudo a desarrollar esas habilidades. Y finalmente un tema de inversión social. Acá con estos 7 temas fundamentales quise traérselo y acercárselo a algunas cosas finales. Entonces, ¿cuál es mi invitación final? ¿Y qué es lo que me gustaría? Primero, es que subamos el estándar de gestión en las organizaciones deportivas para que seamos capaces de atraer y generar más recursos. Muchos nos quejamos en Sudamérica o en los países no tan desarrollados de que nos faltan recursos en el deporte. Estoy seguro y convencidísimo de que en la medida que subamos los estándares de gestión vamos a ser capaces de atraer y de generar más recursos. No es solo culpa de que los otros no quieran invertir en nosotros.
nosotros hemos sido culpables de que no exista más confianza en el ecosistema del deporte. Lo segundo, dejemos de esperar que otro hagan los cambios que soñamos en gestión deportiva y partamos desde lo que cada uno puede aportar. No es siempre el Estado, no es siempre el ministerio, no es siempre el Instituto Nacional del Deporte o la organización que sea o el gobierno respectivo. Dejemos de esperar eso. En la medida en que cada uno de nosotros aporte elevando el estándar de gestión de su organización, vamos a ser capaces de generar unas mejores oportunidades para nuestra industria y vamos a poder lograr desarrollar de mejor forma la industria y el ecosistema del deporte. Y una tercera y última invitación es que asumamos que la gestión deportiva sostenible es una forma y un camino que se nos plantea para poder profesionalizar la gestión y profesionalizarla a nivel del ecosistema del deporte. Estoy casi 18 minutos 45, esa es mi presentación, Pancho. Muchísimas gracias, no había alcanzado a decirlo antes, gracias Jesús David, gracias Boris y a todo el equipo que está detrás de este evento, muchísimas gracias por habernos invitado y atento aquí a cualquier duda o consulta. No sé si Pancho contesté el nombre. Sí, no, a ver, contestaste por completo. A ver, además hablaste de un tema que a mí, a los periodistas, a mí en particular, el tema de la regulación de la ética, de la renovación de directorios, nos cuestan trabajo. A mí me costó el trabajo, me costó más de alguna demanda, de alguna querella, de algún corrupto metido en el mundo del deporte. Y como parte afectada, te quiero preguntar, ¿de qué manera podemos concientizar a la sociedad de que lo que se está haciendo en el mundo del deporte muchas veces está podrido? A ver, a mí me gustaría en eso, Pancho, plantearlo tal vez desde el otro lado. Y que es cómo vamos mostrando las cosas que también se están haciendo bien. Y por otro lado, me gustaría en eso, a raíz de lo que dices tú, y que coincido, que efectivamente hay cosas que están podridas, de que nos demos cuenta que cuando hablamos de gestión deportiva en todas las organizaciones, tenemos que preocuparnos de los temas éticos. Y tenemos que preocuparnos de esos elementos. Entonces, por ejemplo, me lo voy a llevar a cosas súper simples, Pancho, que es, si yo soy el que administra las platas incluso de un club social, ¿cierto? Yo debiese ser capaz de rendir una vez al año cómo utilizo esos fondos. Exacto. Entonces, yo no tengo que esperar, obviamente, que el Ministerio del Deporte, que los grandes clubes, que la NFP, que el Comité Olímpico, que todas esas grandes organizaciones tienen una responsabilidad que es mucho más grande que la de las pequeñas organizaciones. Pero en las pequeñas organizaciones también tenemos esa responsabilidad. ¿Y cómo formamos al dirigente en eso? Es que ahí hay ese punto me gustó mucho, que es el primero. Uno tiene que ver con formación, pero entonces cuando hablamos de gestión deportiva, la gestión deportiva de nuevo es mirar lo que está fuera de la cancha. Exacto. La gestión deportiva, y que en el fondo es parte de lo que nosotros, por ejemplo, hemos estado haciendo con el taller de gestión deportiva que damos de Daru Sports, nosotros hablamos de la gestión comercial, hablamos de la gestión legal, hablamos de la gestión contable y financiera, y hablamos además de la gestión de tu equipo de trabajo y del voluntariado. Y si tú te fijas en esos 4 elementos, desde el punto de vista de deporte específicamente, yo no necesito ser experto para esos temas en deporte. Yo necesito ser experto en contabilidad, en finanzas, y tengo que entonces ser capaz de fijarme en eso. Cuando yo asumo el rol de dirigente deportivo, mi rol no es para sacarme la foto con el deportista. No. Mi rol no es para estar yo contestando y ser yo más protagonista que los deportistas. Pero eso entonces significa que yo tengo que ser capaz de mirar afuera de la cancha, afuera del recinto deportivo. Alejandro, tú acabas de decir, en los cursos de gestión deportiva que hacemos, yo sé que esos cursos de gestión deportiva son súper exitosos, que llega un montón de gente, pero de repente cuesta un poquito acceder a la información. Esa información, ¿cómo se canaliza? ¿De qué manera podemos ir captando más dirigentes interesados en meterse en hacer algo mucho más limpio? Si a la larga ese es el tema. Es cómo formamos dirigentes limpios que estén dispuestos a que el deporte sea sustentable desde la limpieza ética, desde la limpieza moral y por supuesto también desde la limpieza del ambiente.
ahí, Pancho, hay una cosa que me gustaría profundizarla en lo que tú estás planteando, y que al menos a mí personalmente, que es lo que más me gusta de la sostenibilidad, que esto significa, entonces, que hay una gran labor que tenemos, que es en formarnos como personas primero. Sí. Y que tiene que ver con los valores. Aquí no quiero ni promover un tipo de religión específica, ni nada, sino que tiene que ver con la formación integral como seres humanos. Y en eso, en el deporte tenemos una herramienta tremenda para la formación de personas. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa mirar el deporte no solo bajo la competencia, no solo que es destacado Claudio Bravo, la Cristian Endler o Cristian Garín, porque ellos son los destacados que lo hacen a nivel competitivo, o la Fran Crobeto, o Rodrigo Rojas, o la Simona Castro, ellos no son los únicos destacados. Aquel que trabaja en un club social de barrio y que es capaz de que los niños, en vez de estar metidos en la droga, estén haciendo deporte 2 veces a la semana, está ayudando a formar mejores personas. Y ellos tienen un rol súper importante. Y no puede ser lo mismo, ni tampoco lo puedo mirar en menos, que porque no tiene seleccionados nacionales para alguna disciplina. Bueno, entonces tenemos que hacer eso, perdona. Y la segunda cosa, para contestarte bien la pregunta de esto de cómo teníamos acceso, que de nuevo tiene que ver con temas de gestión, hoy día todas las organizaciones deportivas debiésemos aprovechar sí o sí el tema de las redes sociales. Hoy día comunicarse para algunas cosas es mucho más fácil. Usted es periodista y sabe mucho mejor que yo que antes, si tú querías comunicar algo, si los medios habituales no te tomaban, era muy difícil poder comunicar algo, porque no tenías herramientas para hacerlo. Exacto. Hoy día tenemos mucho más herramientas y hay mucho más acceso a información que antes no estaba. Bueno, de hecho estamos haciendo una feria interactiva, internacional, en distintas partes del mundo sin movernos de la casa. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de lo que tú decías respecto de los deportistas, que no necesariamente tienen que ser de alto rendimiento o de primer nivel, es que buena parte de los grandes jefes, buena parte de los grandes trabajadores, tú los distingues porque hicieron deporte. Y eso no es menor. Alejandro, te quiero agradecer. Nada, muchas gracias a ti, Pancho, gracias a todos quienes nos acompañaron y un abrazo a la distancia y felicitaciones por este evento. Un abrazo grande. Ahí estaba Alejandro Rodríguez de Arusport hablándonos un poco de temas que son súper relevantes a la hora de hablar de deporte.